Nuestro equipo de trabajo está conformado por Alejandra Mayorga, Kevin Cubide, Sebastián Suárez y quien les habla, Stephanie Buitrago. Nosotros hablaremos sobre el capítulo 6 del libro de Principios de Economía, que habla sobre la oferta, la demanda y la política. Dentro de la oferta, la demanda y la política de gobierno encontramos las características de la oferta y la demanda de gobierno. Encontramos que es un mercado libre, no regulado de las fuerzas del mercado, que establecen los precios de equilibrio y las cantidades de intercambio. También encontramos las condiciones de equilibrio que pueden ser eficientes, en cierto que no todos pueden estar satisfechos. Uno de los roles de los economistas es suplir las necesidades que se encuentren en un país. Dentro de los controles de precios hablamos que los gobiernos establecen precios límites en el caso de los arriendos y de los salarios mínimos de un país. Esto quiere decir que en cuanto a los salarios mínimos, hace referencia al salario que se establece anualmente, al aumento o a la disminución de este. En cuanto a los arriendos, hablamos del valor que el arrendatario puede cobrar, no, lo que el arrendatario está dispuesto a pagar a su arrendador. Continuamos hablando sobre los precios. Bueno, entonces para dar principio a esto hablaremos sobre el precio máximo. Un precio máximo es igual al que puede ser vendido un bien y un precio mínimo es igual o legal a que puede ser un buen vendido. ¿Qué quiere decir? En este entonces tomaremos como una, digamos, tabla, en este caso en donde vamos a nosotros a ofertar un precio en el que, digamos, ejemplo, vale 3.000 y el precio mínimo está en 2.500. Entonces nosotros lo que hacemos siempre es al término, que lo que ya mi compañera también había mencionado, al término de los precios del gobierno se va a vender a un precio máximo. Y en este efectivo se va debajo del precio del equilibrio generador dentro de la escasez. ¿Qué quiere decir? Dentro del precio máximo, si nosotros vamos a ofertar, vamos a tener una gran cantidad de la demanda, teniendo aún así podemos también sobreequilibrar sobre el precio mínimo. Entonces, si nosotros colocamos X cantidad, vamos a ofertar, ejemplo, un vaso de helado, vale, como lo decía, 3.000 y lo vamos a vender a un precio máximo, que ese sería, pero el precio mínimo que nosotros lo vamos a tener serían a 2.500, que este quiere decir el precio mínimo para así nosotros tener el punto de equilibrio. También hablaremos sobre los precios mínimos, en donde nosotros los precios mínimos son los que nosotros pues siempre colocamos, pero pues este precio mínimo no es efectivo, solo se fija siempre y cuando en algunos productos, ya que como son precios que se tienen a los precios máximos o precios que no se le pueden quitar ni disminuir ninguna cantidad, para que asimismo no genere nuestro desequilibrio en el punto de equilibrio. También tenemos que en efectos de un precio mínimo, el precio mínimo impide que la oferta y la demanda se muevan en dirección al precio y la cantidad del equilibrio. Cuando el precio del mercado llega a ser un precio mínimo, ya no puede caer más, entonces el precio del mercado es igual al precio máximo. En este caso también podemos hablar sobre el salario mínimo. Digamos, acá se ingresa el salario mínimo a donde un precio es el punto máximo, en donde pues nosotros ahí sí ya el precio mínimo de lo que sería el salario mínimo legal vigente para el año lectivo. Pero si esto quiere decir que llega a continuar con un precio máximo, en este caso ya es dependiendo también las diferentes empresas en donde ellos quieran efectuar este término del salario mínimo. También entonces tendremos que dentro del salario mínimo la oferta del trabajo. Quiere decir, ¿por qué el salario mínimo? Porque pues digamos vamos a tener una cantidad de empleados en donde la empresa van a ser 6. En el precio mínimo que se tiene dentro del salario legal vigente, entonces nosotros vamos a hablar sobre un tema de comisiones. Y dentro de las comisiones va a ser el precio máximo que se va a entrar dentro de estas ofertas. Y así pues tenemos que tener unos impuestos en donde mi compañero va a seguir hablando sobre el tema. Impuestos. El gobierno recauda impuestos para incrementar los ingresos públicos y cubrir el gasto público. Algunos impactos potenciales de los impuestos: desalienta la actividad del mercado. Cuando un bien es grabado, la cantidad vendida disminuye. Compradores y vendedores se distribuyen la carga del impuesto. Incidencia del impuesto. Es el estudio de quienes soportan la carga del impuesto. Los impuestos provocan un cambio en el equilibrio del mercado. Los compradores pagan más y los vendedores reciben menos independientemente de quien esté grabado en el impuesto. Entre mayor sea el valor del producto, mayor será el impuesto cobrado a los vendedores.
Oferta elástica, demanda inelástica. Cuando la oferta es más elástica que la demanda, el impacto del impuesto es más fuerte para los consumidores. Oferta elástica, demanda inelástica. Los vendedores son muy sensibles a los cambios en el precio del bien, mientras que los compradores no lo son. El precio que reciben los vendedores disminuye mucho. Ellos solo soportan una cara fiscal pequeña, pero el precio que pagan los compradores aumenta de forma significativa. Ellos son los que cargan con la mayor parte del impuesto. ¿Cómo se distribuye la carga del impuesto? Una pequeña elasticidad de la demanda significa que los compradores no tienen buenas alternativas para sustituir el consumo de ese bien. Una pequeña elasticidad es la oferta significativa que los vendedores no tienen buenas alternativas para producir este bien. Resumen: los controles de precios incluyen los precios mínimos y máximos. Un precio máximo es el precio máximo legal de un bien o servicio. Bueno, como les venía diciendo mi compañero anterior, yo les voy a explicar acerca de la oferta elástica y la demanda inelástica. Bueno, los vendedores en este caso son muy sensibles al cambio del precio del bien. ¿Por qué? Pues mientras que los compradores no lo son. El precio que reciben los vendedores no disminuye mucho, solamente que ellos soportan pues una carga pequeña por el hecho de que, digamos, se oferten mucho los productos. También el precio que pagan los compradores aumenta de forma significativa, ya que pues ellos son los que se encargan de la mayor parte del impuesto que pagan para poder así revendernos a nosotros. Como vemos en la gráfica, continuando la diapositiva, dice que es cuando la demanda es más elástica que la oferta, y la oferta que sobre los compradores, ¿sí? De todas maneras se ubica el precio, se ubica la cantidad y asimismo se determinan los valores para pues hallar el respectivo punto de equilibrio y demás operación. Listo, pues entonces damos por finalizada la presentación y agradecemos mucho su atención y feliz día, tarde o noche.